La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Continuamos y hoy con la ayuda del Señor pues damos alguna conclusión de este tema que hemos venido tratando, que se llama llamados a servir. Amén. Hemos hablado cosas muy importantes que a mí personalmente me han bendecido. Ayer estuvimos hablando acerca de la familia, estuvimos hablando específicamente acerca de la familia, cómo Dios nos ha llamado a servir a nuestras familias, que el principal ministerio al que usted y yo hemos sido llamados es a servir a nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? A veces nos dificulta un poquito, a veces lo mencionaba en la noche anoche, y a veces se nos dificulta un poquito entender y reconocer que servir a mi familia es servir a Dios. Que cuando sirve esa esposa, el esposo está sirviendo al Señor. Que cuando ese esposo sirve a su esposa y a sus hijos, está sirviendo al Señor. Porque lo hemos leído y lo hemos entendido cuando el Señor dice: porque tuve hambre, me diste de comer, y eso ya lo hemos visto y usted y yo estamos convencidos de eso. Amén. Que cuando servimos a la gente, Dios está recibiendo ese servicio como que fuera directamente para Él. ¿Sí o no? Eso es lo que hemos aprendido y nos hemos enfocado a la familia. Ayer nos enfocamos en la familia. Hoy quiero que nos enfoquemos al ministerio, al servicio del ministerio en la congregación. Que nos centremos al servicio de la congregación, de la familia. Y qué bueno que el Señor nos permita estar conectados con esto también, porque es importante. Es importante que usted y yo entendamos que Dios quiere que sirvamos en la congregación donde Dios nos puso, ¿sí? Es importante que nosotros entendamos que Dios quiere que los talentos y las virtudes y todo lo que Él nos ha dado lo pongamos al servicio de la obra del Señor. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Cuando usted y yo servimos a la obra de Dios, estamos sirviendo a Dios, ¿sí o no? Mire, cuando una persona, cuando un hermano ujier se para en la puerta, como mi hermano que está ahí, y hace bien su trabajo y recibe a la gente con una sonrisa y le da la bienvenida de la mejor manera a los hermanos que van llegando, hermano, el hermano y la persona que haga ese trabajo le está sirviendo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque le está sirviendo a la gente, ¿sí o no? Está haciendo la imagen de la congregación. La gente que llega por primera vez o los antiguos siempre se encuentran con una sonrisa, se encuentran, ay, entonces sabe que ese servicio es bueno, ese servicio es excelente y recompensa de parte de Dios va a recibir. Amén. Mire, cuando nos paramos aquí en el púlpito a ministrar alabanza, a poner nuestros talentos, ese talento de la música al servicio de Dios, estamos sirviendo al Señor. Cuando estamos ministrando a la iglesia, cuando la alabanza ministra a la iglesia y logramos conectarnos con Dios para que la iglesia se conecte con Dios también, estamos sirviendo a Dios. Amén. De todas las maneras estamos sirviendo al Señor. El que intercede, el que ora por las necesidades de otros, está sirviendo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Abra su Biblia en el libro de Colosenses, por favor, en el capítulo número 3, versículo 22. Y vamos a pedirle al Señor que podamos ver todo lo que Él nos quiere dar en esta noche. Colosenses capítulo número 3, versículo 22 en adelante. Colosenses 3:22. ¿Ya lo encontró?
Por allí en las pantallas también está. Entonces dice la Biblia, en el nombre del Señor Jesucristo. Siervos. ¿Cuántos son siervos? Ese título a veces, no sé, choca. A veces le choca a la gente. Siervo, servidor. Usted es un servidor. Pero sí es verdad. Yo creo que en lo que Dios nos ha enfocado esta semana, podemos concluir que usted y yo somos servidores. ¿Sí o no? Servidores. Pero de verdad, no es una muletilla, no es una palabra allí de cajón, que entonces algunos cristianos por ahí tienen la costumbre de, oh, siervo, sierva, siervazo, ¿sí? No es tanto así como de costumbre y automático, no. Es que qué bueno que de verdad nosotros nos consideremos siervos y nos agrade, ¿sí? Porque a veces ese título como que nos hace pensar que nos están menospreciando, que nos están rebajando. No, hemos entendido que la grandeza está en servir a la gente, porque cuando servimos a la gente, estamos sirviendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice siervo, nos está hablando a nosotros, pero en ese tiempo el Señor le estaba hablando a aquellos que servían a una persona físicamente en esta tierra, y les dice, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Esto se aplica, hermano, por ejemplo, cuando usted trabaja en una empresa. Cuando yo trabajo en una empresa, la empresa alquiló mi tiempo, alquiló 8 horas diarias de mi tiempo para el funcionamiento, para el servicio de esa empresa. Entonces, yo tengo que sujetarme a ese jefe, a ese gerente que está allí, a mi jefe inmediato tengo que sujetarme. Así como el Señor le dice a sus siervos que estén sujetos en todo a sus amos, sirviendo no al ojo. ¿Cómo sería servir al ojo? Que mientras está el jefe, y eso es pan de cada día en las empresas, mientras está el jefe, entonces todo el mundo vea, uy, pilas que ahí está el jefe, y todo el mundo trabajando, mejor dicho, ¿sí? Pero entonces se va el jefe y entonces prenden el celular, y ahí miran, suena el teléfono, a veces lo contestan, otras veces no, se ponen a chatear, ¿sí? Eso es servir al ojo, y eso es lo que cotidianamente se hace allá afuera. No hay temor de Dios, no hay la idea y el entendimiento de que es que estoy sirviendo a Dios. Aún en esa empresa estoy sirviendo a Dios, y de Dios voy a recibir recompensa, sí, no del hombre. El hombre me podrá pagar un sueldo, la empresa me podrá pagar un sueldo, pero ¿sabe qué? La bendición es de parte de Dios para mí y para usted. Amén. Esa es la bendición de Dios. La bendición de Dios es la que me enriquece. El sueldo se me acaba, pero cuando mi sueldo llega con la bendición de Dios, mi hermano, eso le alcanza y le sobra. Y lo que necesitamos es la bendición de Dios. Amén. Es lo que necesitamos. Y sigue diciendo el versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo como. No le escuché. Hacedlo como de corazón. ¿Como para quién? Y no para los hombres. Allí se condensa lo que hemos venido hablando. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Recuerda el ejemplo que le daba de la esposa que hace su almuerzo y nadie le agradece. El Señor le dice, haga todo lo que haga, hágalo de corazón, hágalo de la mejor manera, por favor, porque usted le está sirviendo es al Señor. Y así nadie le dé las gracias siquiera, y así nadie le reconozca siquiera lo que usted hizo. Dios está viendo tu servicio y Dios está viendo que lo estás haciendo bien, excelente, y de Dios vas a recibir recompensa. Bueno, yo, Señor, voy a recibir recompensa. ¿A usted también? Bueno, alcanza para todos. Y dice, sigue el 24. Sabiendo que del Señor, ¿qué? Sí vio que no me lo estoy inventando. Dice la Biblia, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Yo quisiera escuchar un coro leyendo este versículo 24. Léalo conmigo. Sabiendo porque a Cristo el Señor servimos. ¿Usted a quién le sirve? ¿Al jefe de la empresa? ¿Al gerente? No. Eso es un gran descubrimiento que usted y yo tenemos que hacer. Usted no le está sirviendo a ese patrón lleno de errores, lleno de soberbia tal vez.
de prepotencia, no, lleno de defectos. No, usted no le está sirviendo a él. Porque si nosotros le servimos al jefe con todos los errores que tiene, o a la jefe que tiene esos defectos tan notables, entonces, ¿sabe qué? Ese jefe no merece que le sirvamos bien. Ese jefe merece que chateemos y que hagamos las cosas ahí de cualquier manera. Pero ¿sabe qué nos dice Dios? Todo lo que usted y yo hacemos, tenemos la oportunidad de hacerlo para Dios. Y si lo hacemos para Dios con excelencia, vamos a recibir recompensa de Dios. Porque cuando usted sirve a alguien, está sirviendo a Dios. Que nunca se le olvide, por favor. Que cuando usted y yo estemos en la empresa, usted empiece a ver y a entender que lo que usted está haciendo no es para esa persona que Dios puso como jefe, como autoridad. No, que lo que usted está haciendo y lo que yo estoy haciendo es directamente para Dios. Y Dios es el que se va a encargar de bendecirme. Mire, cuando las personas no logran entender esto, entonces son mediocres en lo que hacen, ¿sí? Porque piensan que es para la persona. Y entonces son mediocres y entonces le dicen, mire, hay que, en el día usted tiene que sacar una producción de 200 cajas de esto, ¿sí? Un ejemplo, no sé, una producción. Usted tiene que sacar 200 cajas diarias. Entonces el personaje que no ha entendido lo que estamos aprendiendo, dice, bueno, listo, está bien. Entonces el primer día empieza y vio que a las 2 de la tarde ya tenía las 200 cajas. Entonces dijo, uy, esto rinde. Y entonces ¿qué hizo? En vez de sacar más y en vez de adelantar otras cosas, entonces paró y se puso por ahí a hablar, a charlar, porque ya tenía la producción, ¿sí? Ya cumplió, ya. Eso es mediocridad. La Biblia dice, ay, cómo no tenérselo usted aquí en este momento. La Biblia dice que cuando hagamos lo que se nos mandó, debemos decir, siervos, ¿qué? Ay, Dios mío, siervos inútiles somos. Porque lo que nos mandaron a hacer, eso hicimos. Qué tremendo, ¿no le parece? Qué tremendo. Tremendo. Eso está en Lucas 17, búsquelo por favor. Lucas 17, 10. Eso es bueno que lo recordemos, que lo tengamos ahí fresquito. Lucas 17, 10. Está hablando de servidores, de siervos. Y dice el Señor, Lucas 17, 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, ay Dios mío, qué dura es esta palabra, ¿sí o no? Qué tremendo. Como el Señor nos dice y nos confronta con eso y nos dice, mire, el siervo inútil, un siervo inútil es aquel que hace nada más lo que se le manda. Sí, es un siervo, pero es inútil. El siervo empieza a ser útil cuando hace un poquito más, ¿sí? Y ahí es donde empiezan a sobresalir, y es donde empieza a verse los que en las empresas llaman regalados, ¿sí? Los regalados, bueno, usan muchas palabras muy feas. Los que, ay, pero si ya terminaste con lo que tenías que hacer hoy, ya relájate, ven y charlemos. No, pero puedo adelantar un poquito más. Resulta que ya acabé lo mío, pero yo veo que mi compañero está como atrasado, yo le puedo ayudar y le ayudo. Es mucho regalado, trabajando gratis ahí. En de descansar, cójala suave. Esa es la mentalidad de ruina, hermano, que el colombiano, el ser humano tiene en su cabeza. Que no se regale, no, eso todo lo que usted haga, hasta parpadearse lo tienen que pagar, porque es que, ¿sí o no? Esa es la mentalidad. Pero aquel que sabe que está sirviendo a Dios, entonces sabe que Dios lo está viendo. Que puede que el jefe no ande por ahí, pero sabe que el Todopoderoso lo está viendo y que Él es el que le va a dar el pago, Él es el que lo va a bendecir. Entonces, ese cristiano que entendió esto, no pierde tiempo.
No pierde tiempo. Y si puede hacer un poquito más de lo que le dijeron, lo hace. Y no exige, jefe, mire, yo le ayudé a mi compañero, eso ya es algo extra, eso no estaba en mi contrato, entonces una bonificación ahí. No, sirve al Señor. Usted está sirviendo al Señor y Dios le va a dar la recompensa. Mire, si entendemos esto, usted va a recibir recompensa de Dios. Dios no se queda con nada, hermano. Y aunque el jefe no lo vio ni le reconoció nada, téngalo por seguro que la sobreabundancia y la bendición le va a llegar. Porque al perezoso le llega la ruina, pero al que se esfuerza y es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho. Al que es fiel en lo ajeno, dice el Señor, Dios le va a dar lo propio. Pero si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién nos dará lo propio? No, imposible. Si en lo poquito no fuiste fiel, no fuimos fieles, no nos van a poner jamás en lo mucho. ¿Está entendiendo? En lo poquito usted dirá, no, pues es que ese empleo, mire, el mínimo. Ah, bueno, usted quiere más, usted aspira más, listo, sea fiel ahí donde está. No es lo que usted aspira, ni tampoco es lo que Dios tiene para usted. Dios tiene más para usted, amén. Pero entonces ahí donde Dios le permitió estar, gracias a Dios porque tengo empleo, voy a hacerlo bien y voy a hacerlo con excelencia y voy a hacerlo para Dios. ¿Y sabe qué va a pasar, hermano? No se va a demorar mucho Dios en empezar a promocionarlo, a promoverlo y a ponerlo más arriba, hermano, y hasta que termina siendo gerente de esa empresa. Si servimos a Dios. Si usted sirve al hombre, hermano, hágalo de cualquier manera. El hombre que se merecerá un ser humano tan lleno de defectos, nada. Pero así mismo va a ser la recompensa, porque Dios no te va a dar la recompensa. El que te va a dar la recompensa es el ser humano, y lo más que te puede dar el ser humano es una quincena, un sueldo y ya. Pero si hacemos las cosas para Dios, Dios sí sabe pagar como debe ser, ¿sí o no? Él sabe pagar con salud, Él sabe pagar con bienestar, Él sabe pagar con paz, Él sabe pagar con cosas, hermano, que el dinero nunca puede comprar. Y esa es la bendición de Dios que usted y yo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Vuelva a Colosenses, por favor. Vuelva a Colosenses, donde estábamos, capítulo número 3, versículo número 24. Y culminemos en el versículo 25. Colosenses 3:24 dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Que no se nos olvide eso. Y el versículo 25 dice: mas el que hace injusticia, ¿qué recibirá? Recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Mire, este versículo describe lo que le estaba yo graficando ahorita. Aquel empleado que todo el tiempo está por ahí perdiendo tiempo, haciéndolo ahí, racito lo que le mandan. Ahí, sí, como lo que me dijeron que hiciera, eso hago y ahí está, vea. ¿Sí? Ese empleado indolente es injusto. Es injusto porque la empresa le está pagando 8 horas. Y aparte de que llega tarde, se queda por ahí charlando mucho tiempo y al final termina trabajando unas 7 horas y hasta 6 horas al día. Y la empresa pagándole 8 horas, eso es injusto, eso es injusticia. Y resulta que a esos personajes indolentes que no han entendido esto, un día la empresa hace recorte de personal y los echan. O los pillan en su injusticia, los pillan en su deshonestidad, que por ahí se la pasan charlando y no trabajando, y entonces llega la empresa y le cancela contrato y lo echan. ¿Cuándo ha escuchado usted una de esas personas diciendo: no, es que la verdad es que a mí me despidieron justamente? No, la verdad es que sí, yo me equivoqué, yo cometí un error. Y nunca, hermano, yo la verdad jamás he escuchado eso. Siempre es: no, que los de esa empresa, que ese gerente es un tirano, es un explotador. Siempre el malo es el gerente, siempre mala la empresa, ¿sí o no? Nunca se reconoce el error, lamentablemente. Pero cuando servimos al Señor, sobrepasamos las expectativas del ser humano. Y el ser humano no tiene de otra sino promovernos, sino ponernos en lugares de autoridad, en muchos mejores lugares de autoridad y de liderazgo. ¿Qué le pasó a José? ¿Sí se acuerda de la historia de José? A José lo vendieron sus hermanos, empezó siendo esclavo, luego empezó a servir en la casa de Potifar, luego
la esposa de Potifar, por ahí le hizo su propuesta, lo engañó y bueno, lo metieron a la cárcel. Pero luego Dios permitió, después de un buen tiempo, que José saliera de la cárcel y él siguió sirviendo, ¿sí o no? Y siguió sirviendo a Potifar y siguió sirviendo. ¿Y cómo lo hacía José? Lo hacía bien, lo hacía con excelencia. De tal manera que el jefe tenía que decir: oiga, no hay nadie como usted en el reino. ¿Y qué hizo Faraón? ¿Qué hizo el jefe inmediato que él tenía? Lo puso como segundo al mando. Le dijo: en este reino no hay nadie más que tú, nadie por encima de ti sino yo. Tú eres el segundo en todo el reino. ¿Lo promovió Dios o no? Porque estaba sirviendo al Señor, estaba sirviendo a Dios. Busque primero a los Corintios, capítulo número 12. Nuestro servicio, hermano, al Señor debe estar motivado por el agradecimiento. Si se está apuntando, tome nota de eso. Nuestro servicio al Señor debe ser motivado por el agradecimiento. Tenga allí primero a los Corintios capítulo número 12. Ya lo vamos a leer. Antes quiero decirle esto, mire. Si usted y yo prestamos un servicio en la iglesia, si usted y yo prestamos un servicio aquí en la congregación, en algún grupo, hacemos algo voluntariamente, como servir en la puerta, servir en intercesión, en alabanza, en evangelismo, en visitación, en alguno de los grupos de servicio que es voluntario. Hermano, asegurémonos que lo que nos motiva sea la motivación correcta y es el agradecimiento. Que nosotros estemos tan agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho por mí, que yo quiero ser parte de su obra aquí en la tierra, ¿sí? Que yo quiero ser parte de su obra aquí en la tierra. Y yo reconozco que esta congregación es la obra del Señor y que hacemos la obra de Dios, y yo quiero hacer parte de la obra del Señor, y como agradecimiento quiero servirle bien al Señor. Que lo que nos motive sea el agradecimiento a Dios, amén. Porque ya le he contado, ya le he dicho cómo muchas personas antiguamente, malentendiendo lo que es el ministerio y los dones, anhelaban un ministerio, anhelaban servirle a Dios, pero por vanagloria, por alcanzar un estatus y muchas cosas más, gloria, vanagloria personal. Eso no le agrada al Señor. Pero qué bueno que si usted y yo queremos servirle a Dios en algún grupo aquí en la congregación, nos aseguremos de que sea por agradecimiento al Señor, amén. Y ese agradecimiento es el que nos debe impulsar, el que nos debe motivar a hacer las cosas bien. Mire, si usted y yo servimos a Dios por agradecimiento, usted no va a necesitar que nadie lo esté empujando a hacer las cosas bien. Vale, cuidado. Si usted y yo servimos a Dios por agradecimiento, lo que nos impulsa a servir a Dios es el agradecimiento, entonces usted y yo no vamos a necesitar un jefe, un líder que esté encima. Mire, pero vea, hermano, llegue temprano, pero mire, ¿por qué llega tarde? Pero vea, póngase el uniforme, pero ¿por qué no se pone el uniforme? Mire, usted dejó esto mal hecho. No, pero ¿qué vamos a hacer? Pero es que mire, hermano, ¿por qué no vino? ¿Por qué no avisó? ¿Qué pasó? Que no, que es que me pone mucho trabajo, que todo lo tengo que hacer yo, que estoy cansado, que no sé qué, que pongan al otro, que pongan a los demás. No necesitamos quien esté encima de nosotros ahí diciéndonos hágalo bien, hágalo bien. No, ¿sabe por qué? Porque estamos agradecidos con el Señor. Y estamos tan agradecidos que le queremos dar un poquito de nosotros al Señor con nuestro servicio, como agradecimiento a todo lo que Él ha hecho por nosotros, amén. Entonces esa gratitud me va a impulsar a mí a hacerlo bien, y no voy a necesitar que alguien esté encima diciéndome mire, pero vea, no, sino que ese servidor agradecido voluntariamente, espontáneamente, por iniciativa propia, va a hacer las cosas con excelencia, amén. Va a llegar temprano, va a cumplir sus turnos, va a ser responsable, y lo que le corresponda hacer lo va a hacer bien. No por llenar ahí el requisito, o por cumplir ahí, que yo soy de intercesión y hay que orar media hora. Pero oremos media hora, a ver, hermano, oremos, a ver, sí Señor, gracias Señor, gracias Padre. Y en media hora no dijo mucho. No, ¿cómo yo le voy a dar al Señor un servicio así de feo? No,
Porque es que lo que me dio fue muy bueno y yo estoy agradecido, ¿sí o no? Entonces yo también le voy a dar algo bueno. Que entonces soy de intercesión, listo. Hay que interceder, hay que ponerme en medio de Dios, de la gente que está necesitada, pedirle a Dios, Señor, ten misericordia de este. Papá, mira, sánalo, Dios mío, mira, ayúdalo, listo, vamos a hacerlo bien. Y nos vamos a personar de eso. Entonces tenemos las peticiones allí. Hay alguien que tiene un hijo con cáncer. Uy, Dios mío, yo me pongo en el lugar de esa persona y clamo a Dios con todo mi corazón, como que fuera yo y que estuviera pidiendo, Señor, Padre, pero glorifícate, Dios mío, danos la fe. Nos ponemos de acuerdo, Señor, declaramos sanidad donde quiera que esté ese hijo, esa hija. Un trabajo bien hecho, ¿sí o no? Un servicio bien hecho. Porque lo que me impulsa se llama agradecimiento a Dios. Y mientras mi motor sea el agradecimiento, yo no voy a necesitar que me estén empujando, que me estén chuzando, que me estén diciendo y regañando para que haga las cosas bien. No, yo voluntariamente y espontáneamente las voy a hacer bien. Amén. Ahora sí, 1 Corintios capítulo número 12. Versículo 1 en adelante dice la Biblia: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, ¿qué cosa? Fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, ¿qué? Dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Y a otro, ¿qué cosa? El hacer milagros. Y a otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, ¿qué? Interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Diga conmigo amén. Mire, el Espíritu Santo nos repartió a todos dones, ¿sí o no? Mire, todos, usted tiene un don, al menos un don tiene de parte del Señor. ¿Y para qué son esos dones? Para servir a Dios, para servir a la gente. Vuelvo y le repito y me conecto con la motivación. Antiguamente lo que motivaba a la gente y sobre todo a muchos muchachos, recuerdo muchos jóvenes, a pedir el don de sanidad. Mire, todo el mundo quería el don de sanidad, todo el mundo quería orar por los enfermos y que se sanaran, todo el mundo quería orar y que se hicieran milagros, todo el mundo quería ese don. Y muchos muchachos clamaban y oraban por esos dones, pero uno podía darse cuenta que ellos anhelaban esos dones no para servir a la gente, no porque sintieran compasión por aquel que estaba en una cama enfermo, sufriendo y quisiera que Dios lo sanara, que lo usara, que él fuera un instrumento de parte de Dios para bendecir y hacerle el bien a la gente. No, ellos estaban pensando en el reconocimiento, en que pusieran la mano sobre el paralítico y se parara de la silla de ruedas. Entonces todo el mundo dijera, wow, ¿sí? Todo el mundo dijera, oh, el super predicador Pepinito Pérez, oh, tremendo. Y empezar a sonar su nombre por la radio y empezar a ver afiches con su foto. En eso pensaban. Pero no es para eso que Dios nos da los dones. Escúcheme, no es para eso que Dios nos da dones. Si alguien tiene el don de sanidad, no es para que monte un consultorio y diga don de sanidad, consulta 50,000, venga y oramos por usted y se sana. No, eso no es así, eso no es de esa manera. Dios no da dones para que nosotros nos enaltezcamos y nos exaltemos a nosotros mismos y no. ¿Para qué son los dones? Diga conmigo, para servir. ¿Para qué son los dones? Si Dios le da a alguien el don de sanidad, ¿sabe para qué es? No es para que se acueste a dormir diciendo yo tengo el don de sanidad. No,
Si Dios le da el don de sanidad a alguien, es porque lo quiere trabajando, mijo. ¿Sí o no? Es porque lo quiere trabajando. ¿Para qué un don de sanidad si no ora por los enfermos? ¿Para qué eso? Si usted tiene un don de sanidad, si alguien tiene un don de sanidad, hágame el favor, saque permisos en los hospitales, en las clínicas y métase allá a mano, que ahí es donde necesitan. Y cuando su vecino o su primo o su tío lo llame a las 3 de la mañana porque tiene un dolor impresionante, porque alguien está enfermo, usted no se enoje y se vaya de mal genio a decir, pero es que vea, eso ya no le dejan ni descansar a uno. No. Los dones y el ministerio es trabajo. Los dones y el ministerio es servicio a los demás. Amén. Dígame, dígame. Eso. Entonces, si te llaman a las 3 de la mañana para que ores por un enfermo, sépalo, Dios te dio el don, pero para que sirvas a la gente. Y si te llaman a la hora que te llamen, vamos a ir con gozo, porque yo sé que los dones que Dios me dio es para servir a los demás. Entonces no importa que me despertaron, estaba durmiendo tan rico y aparte todo está lloviendo y haciendo un frío tan delicioso, pero me despertaron porque hay alguien que tiene una necesidad, porque hay alguien sufriendo. Entonces yo me acuerdo que el Señor me dio ese don, no para enaltecerme, ni para ser famoso, ni para acostarme a dormir, sino para servir. Entonces yo digo, listo, hágale, ¿a dónde hay que ir? No, que aquí a mi casa, que venga, vamos. Y oramos y se sana, aleluya. ¿Sí o no? Para eso son los dones. Para eso son los dones. La palabra de ciencia. ¿La ciencia qué es? Es un conocimiento. ¿Qué es la palabra de ciencia? A veces se confunde un poquito con la profecía. No, pero la palabra de ciencia es un conocimiento que Dios te da acerca de una situación o acerca de algo que tú no sabías. ¿Y sabe qué pasa? Esos dones Dios se los da a los que se ejercitan en la consejería, por ejemplo, ¿sí? A los que deciden aprender y capacitarse para ser consejeros bíblicos. Entonces Dios empieza a darle esos dones. ¿Por qué? Porque viene una persona de pronto con una necesidad, alguien viene con un problema, pero es que mire, pero es que esto, y como muchas veces sucede, muchas personas llegan y dicen, mire, pero es que yo soy fiel, yo llevo tantos años de cristiano, yo me he consagrado, yo soy santo, y yo no sé, Dios, ¿por qué no me bendice? Y yo no sé, Dios, ¿por qué me trata así? ¿Sí? Muchos quejándose y echándole la culpa a Dios de las cosas que le pasan. Entonces aquel consejero que está lleno del Señor, lleno del Espíritu Santo, entonces con el don de palabra de ciencia, no es el don de ciencia, no, es el don de palabra de ciencia, es una palabra que Dios te da. Entonces usted escuchándolo, el Espíritu Santo te dice, dile que qué pasa con esa relación que tiene por allá escondidas con la vecina, por ejemplo. ¿Ah? Ese hombre creyendo que podía engañar al consejero y podía delante del consejero pasar a Dios como un injusto, entonces Dios le da palabra de ciencia y le dice esto, ¡pum! Mire, pregúntale por esto. Eso es palabra de ciencia. El consejero no sabía que eso estaba pasando, pero Dios se lo dio a conocer. Entonces el consejero le dice, venga, pero es que el Señor me dice que te pregunte por esto y por esto y por esto. No, pues la verdad es que sí, no, qué vergüenza. No, y ahí sí empieza la cosa a fluir, ¿sí? Entonces, si Dios le da a alguien un don de palabra de ciencia o de palabra de sabiduría, no es para que se acueste a dormir tampoco, es para que lo ejercite, aconseje a los demás. Y entonces que todo el mundo lo busca para preguntarle cosas y que lo llaman. Y ese celular suena todo el día y ese WhatsApp está lleno de mensajes y todo el mundo le pregunta, mire, tío, primo, hermano, mire, lo que pasa es que tengo esta situación, tengo esta circunstancia. Y que el hermano, pero vea, es que como así, yo me volví el pañuelo de todo el mundo aquí para que me estén contando los problemas. No, no es para eso. Es para que sirvamos a los demás. ¿Para qué son los dones? Para servir a los demás, amén. ¿Y qué es lo que nos debe motivar a servir? Nuestra gratitud a Dios, ¿sí o no? Nuestra gratitud. Mire, yo esta semana, hace como 2 días, iba en un taxi y hablaba con el taxista, con el hombre que iba manejando, y él me estaba contando algo, me estaba contando que había ido a Bogotá con el patrón, con el dueño del taxi. Y entonces se puso a contarme que el dueño del taxi es un doctor, es un médico y que
se dio un golpe en el baño y que le salió un hematoma y que van a tener que operarlo y muchas cosas. Entonces él me decía, mire, a mí me llamaron como a las 3 de la mañana y me dijeron, véngase para que lleve al patrón a Bogotá, imagínense, a esa hora y semejante viaje. Y él me dijo, mire, ¿sabe qué? Yo me paré inmediatamente porque yo con ese hombre soy para las que sea, así me dijo. Yo con ese man soy para las que sea. Entonces me llamó la atención y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, ¿sabe por qué? Porque yo estuve 4 años en la cárcel porque cometí un error. Estuve 4 años en la cárcel y ¿sabe qué? Él se hizo cargo de mi familia y en esos 4 años me regaló como 18 millones de pesos. Entonces yo con ese hombre, para las que sea, hermano. Así me decía. Entonces yo me conectaba con eso. Yo decía, venga, yo creo que el Señor nos dio un poquito más que 18 millones, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues no sé, yo no sé qué conclusión haya sacado usted, pero yo creo que lo que hizo el Señor es mucho más valioso que 18, 20 mil, 50 mil billones de pesos, yo creo que sí. Y si una persona está agradecida al punto de decir, mire, yo a ese hombre lo sirvo para las que sea y a donde sea, a la hora que sea, ¿por qué? Porque está agradecido, porque le hizo un favor, ¿sí o no? Venga, ¿por qué no estar nosotros agradecidos con el Señor por todo lo que hizo con nosotros? ¿Sí o no? Claro. Y que eso nos motive, hermano. Yo recuerdo que yo me quedé pensando y yo dije, tremendo, hermano, tremendo, es verdad. La gratitud se ha perdido en la humanidad, se ha perdido mucho y reflexionaba como una persona de verdad es agradecido por cosas que otros han hecho por él y cómo deciden servirle, y hasta gratis, no importa si no tiene plata, no importa. Usted me dio mucho, esas eran las palabras de él. Usted me dio mucho, usted me ha dado mucho, no importa, tranquilo. Lo que sea, lo que necesite, cuando lo necesite. Oh, Dios mío. Y entonces resulta que por allá en algún lugar se le dice a un servidor, hermano, mire, lo que pasa es que necesitamos hacer esta jornada de aseo extra. Esta jornada extraordinaria de aseo, de acomodar aquí y allá, y eso es fuera de nuestro horario habitual. Nos toca sacar un tiempo aparte y todo. No, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué? No, ese es mi tiempo de descanso. No puede ser. No puede ser que la gente sea tan inconsciente. No, yo no puedo. Ay, Dios mío. ¿Sí nos falta, sí o no? ¿Nos falta o no nos falta? Nos falta, hermano. Nos falta agradecimiento, nos falta conciencia de todo lo que Jesús hizo por mí, para yo llenarme de un agradecimiento que me vuelva incondicional con Dios. ¿Que me vuelva cómo? Incondicional, sin condiciones, hermano. Lo que Dios diga, lo que el Señor requiera. Pero entonces, vuelvo y le repito lo que le repetí desde el primer día. Como no fue el Señor Todopoderoso que en una luz, en una nube blanca, en un resplandor impresionante se le apareció y le dijo, necesito que vayas el domingo en la tarde a hacer aseo a la congregación. Entonces, sí, Señor, yo voy. No, como no fue el Señor el que se le apareció directamente a decirle, sino que fue una persona, el hermanito, el líder, el director. Entonces, no, yo no puedo, no me moleste, y ponemos cantidad de pereques y de problemas y de condiciones. Pero si estamos sirviendo al Señor, ¿sí o no? Mire, usted limpia una silla, está sirviendo a mucha gente que se va a venir a sentar en esa silla. Usted limpia la congregación, usted barre, usted recoge un papel, usted está sirviendo a mucha gente que viene aquí a esta congregación. ¿Y sabe qué? Ese servicio Dios mismo lo está recibiendo y recompensa de Dios tendrá. Eso es. Tenemos que conectarnos con esa conciencia, hermano, de que los dones y el ministerio son para servir a la gente, son para servir a los demás. Usted y yo no podemos pretender pedirle a Dios dones y pedirle a Dios ministerio para pensar que entonces ahora sí me voy a dar la buena vida y entonces ahora sí voy a dormir hasta tarde y no. Los dones y el ministerio son trabajo. ¿Qué son? Trabajo. Porque entonces si Dios te da un ministerio de pastor, por ejemplo, pastor, y ese era el error, ¿no? Anteriormente. Entonces se creía que ser pastor era simplemente predicar en los cultos, en las noches y ya.
Pero cuando se encontraban con la realidad tremenda de que ese pastor, después de que predicaba, entonces se bajaba del púlpito y lo solicitaban muchas personas y le hacían fila para pedirle un consejo, para preguntarle muchas cosas, para pedirle ayuda. Pastor, mire, me pasa esto, pastor, tal cosa. Entonces, ¿cómo así? No, ya se acabó el culto, hermano, va para la casa, yo estoy cansado, yo me quiero ir a acostar a dormir. Y entonces cuando ve que a medianoche tocan la puerta, timbran o le llaman al teléfono y va y mira y es un hermanito de la congregación. Pastor, venga, es que mire, tengo esta necesidad, ayúdeme, ¿por qué no va y ora? ¿Por qué no va? Pero estos hermanos no respetan. ¿Qué cosa? ¿Son inconscientes o qué? Yo soy de carne y hueso, yo también me canso, mire. No sabe a lo que Dios lo llamó. No sabe que el ministerio es trabajo, es servicio, pero mejor pagado, hermano. Es el mejor recompensado. El servicio a la gente es el mejor recompensado de parte del mismo Dios. Pero que hay que trabajar. Amén. Y entonces el que no le entiende se enoja porque vienen y lo buscan. Se enoja porque el celular le timbra a la 1 de la mañana y un hermanito o una hermanita desesperado porque le pasó algo y no, hermana, no, ore, usted sabe orar, deje de dormir. No, y entonces ¿para qué ministerio? No, el ministerio es para servir, los dones son para servir, para servirle a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Usted me va a perdonar que le repita tanto, pero yo sé que no se le va a olvidar. Entonces, tenemos que entender también que servir a Dios tiene recompensa. ¿Cuántos lo creen? Servir a Dios tiene recompensa. Vaya al libro de Hebreos. Vaya a la Epístola Universal de Hebreos. Capítulo número 6. Versículo número 10. Hebreos capítulo número 6, versículo número 10. ¿Ya lo tienen? Dice la Biblia, Hebreos 6, 10. Dice, porque Dios no es injusto. ¿Para qué? Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Sí lo leyó o no? Dios no es injusto. Escúchenme, que nunca se le olvide esto, por favor. Dios no es injusto para olvidar su trabajo y su servicio a los santos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Usted sí cree que Dios no se olvida? ¿Usted sí cree que de Dios vamos a tener recompensa? ¿Sí o no? Sí, Señor. El Señor nos está diciendo, Dios no es injusto. Mire, sería Dios injusto que alguien se esforzara y se esmerara por hacer las cosas bien y que nadie le agradezca y que nadie lo note y que Dios tampoco. Y esa persona esforzándose y siendo excelente y arruinado y al final lo echan de esa empresa, y se queda desempleado un año. ¿Qué es eso? No, ese no es Dios. Al menos mi Dios, el Dios de la Biblia, no es. Porque cuando yo sirvo a Dios con excelencia y le sirvo a Él y me esfuerzo y soy excelente, mire, recompensa de parte de Dios vendrá para tu vida. Y si a ese servidor excelente lo despiden del trabajo, lo despiden del empleo, no es para dejarlo desempleado, sino que Dios lo va a promover, lo va a sacar de ahí y lo va a poner en una empresa mejor. No, pero qué bueno que usted se motivara, hombre. Mire, cuando servimos a Dios de verdad, con todo nuestro corazón, un despido no es un despido es una promoción, porque Dios no es injusto. Dios no es injusto. Si tú de verdad estás siendo fiel, si tú de verdad estás siendo excelente, Dios no es injusto. ¿Cómo se te ocurre que Dios te va a pagar así? El diablo es el que le paga mal a los que le sirven, pero Dios paga bien. Dios paga bien.
Dios paga de la mejor manera. Entonces aquel que se esforzó y es excelente, en un momento dado vio que lo despidieron, hicieron recorte personal y él se fue ahí. Entonces llega la confrontación, pero ¿cómo así, Señor? ¿Pero por qué? No entiendo qué está pasando. Pero el Señor le dice, tranquilo, no se preocupe, yo no soy injusto. Esperate y verés. Y a los días los llaman de una empresa a ganarse el doble de lo que se estaba ganando antes. Dios no es injusto. Dios lo promovió, amén. Porque Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cuando usted sirve a la iglesia, cuando usted sirve en algún grupo de la congregación, usted está sirviendo a los santos, porque así nos llama Dios, ¿sí o no? A la iglesia de Cristo, a sus hijos, el Señor nos llama santos. Y a los santos que están en tal lugar, y a los santos, somos nosotros. Dios nos ve de esa manera, porque por la sangre de Cristo hemos sido justificados, amén. Entonces, sépalo y lléveselo bien firme, hermano. Dios no es injusto. Dios no es injusto y Él no se va a olvidar ni va a ignorar su esfuerzo y su fidelidad. Si usted y yo somos fieles, si usted y yo somos excelentes, si usted y yo hacemos las cosas como para Él, no hay otra opción sino que usted y yo seamos bendecidos y seamos promovidos, amén. Vaya por favor al libro de Malaquías y con esto vamos terminando. Malaquías capítulo número 3. Libro de Malaquías, capítulo número 3, versículo 18. El versículo 17, vamos a leerlo desde el 17. Malaquías 3, 17. Búsquelo por favor, Malaquías 3, 17. ¿Ya lo encontró? Dice la Biblia: y serán para mí especial tesoro, ha dicho ¿quién? Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y dice el versículo 18: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y entre el que no le sirve. Otra vez léalo. Entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Mire, un error que cometemos muchas veces los servidores en las congregaciones es que pensamos que servir a Dios es cualquier cosa, que servir a Dios es de cualquier manera y que ya estoy sirviendo y ya. No, la Biblia a mí me dice y la Biblia a mí me enseña que hay una diferencia entre aquel que le sirve a Dios y aquel que no le sirve al Señor, que tiene que haber una diferencia entre aquel que le sirve y aquel que no le sirve. Y yo sé que esa diferencia es una diferencia muy buena, ¿sí o no? Es una diferencia grandiosa donde el Señor, donde el que le sirve al Señor y le sirve con excelencia es bendecido, está firme, está prosperado, está lleno de la gloria del Señor. Una gran diferencia tiene que haber para que no lleguemos a un momento en el servicio al Señor en que menospreciemos el servicio y pensemos que es cualquier cosa. Y entonces llega el momento en que el servidor pensando que el servicio es cualquier cosa, entonces hace las cosas de cualquier manera. Y entonces el director lo llama y le dice: hermano, mire, pero es que usted está haciendo las cosas mal. Y sigue haciéndolas mal, y sigue haciéndolas mal, hasta que el director le dice: venga, hermano, siéntese, ¿sí? Queda en disciplina un mes. Y en lugar de ese servidor decir: uy, venga, ¿cómo así? ¿Me van a privar de ese privilegio? No, ¿cómo es posible? No, yo me voy a corregir, yo me despierto, lo que haya que hacer, ¿sí? No, entonces, un mes. Bueno, pues mejor, descanso. Tan chévere, mejor que me sienten. Y pasa ese mes en disciplina y él no le hace falta servir. Y él está feliz, contento. Descansé, chévere. Mire, cuando yo veo un servidor así, yo digo: este no sabe lo que está haciendo. El agradecimiento se le perdió, se le quedó por allá en los tobillos, entre las medias se le quedó el agradecimiento porque no sabe lo que está haciendo. Hay una gran diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.
El que sirve a Dios es infinitamente bendecido. Yo no sé, pero yo he sido muy bendecido por Dios, por el hecho de servirle. Yo he sido muy bendecido. Y usted que le sirve a Dios, o usted que de pronto no, en este momento no sirve en un grupo, pero que algún día le va a servir, usted tiene que saber la diferencia. Y usted tiene que entender que sí hay diferencia entre alguien que le sirve a Dios y alguien que no. Sí hay diferencia. Por servir a Dios yo recibo bendición. Por servir a Dios yo recibo muchas bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Y cerremos con esta palabra, Juan capítulo número 12. Evangelio según San Juan capítulo número 12, versículo 26. Juan capítulo 12, versículo 26. Búsquelo por favor, no se lo vaya a perder. Y con esto cerramos. Juan 12, 26. ¿Lo encontró? Dice el Señor: si alguno me sirve, está hablando nuestro Señor Jesucristo, y dice: si alguno me sirve, sígame. O sea, no se pierda del camino, no se pierda del rumbo, no se vaya para otro lado, no, sígame a mí. Y sigue diciendo: y donde yo estuviere, allí también estará, ¿quién? Mi servidor. Y sigue diciendo: si alguno me sirviere, ¿qué va a pasar? Mi Padre le honrará. Yo no sé, a veces nos falta un poquito como de espacio en este coco, hermano, para entender lo que la palabra dice. Mire, ¿usted alcanza a entender qué es que Dios lo honre a uno? Tremendo, hermano. Que Dios lo honre a uno. ¿Qué es honra? Que Dios lo ponga a uno en honra y lo ponga en alto y lo ponga en un lugar visible donde y ponga a todo el mundo a reconocer lo que uno ha hecho, y ponga a todo el mundo a reconocer lo que uno es. Eso es honra, ¿sí? Y el Señor dice: si alguno me sirve, sígame. Donde yo estoy, allí también va a estar mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Hay diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve? Sí la hay. Los que le servimos a Dios, nuestro Dios nos va a honrar. Es más, a muchos ya nos ha honrado el Señor. Hay diferencia, hermano. Vale la pena, tiene recompensa servir al Señor. Por eso no podemos tomarlo de cualquier manera. Por eso los que ya le servimos al Señor no podemos tomar el servicio como algo, como un favor que le estoy haciendo al hermanito director, un favor que le estoy haciendo al pastor de cuidarle las motos allá, así, porque pues qué pecado, él solito no puede, entonces voy a ayudarle. No, por favor. Acuérdese, cuando usted sirve a la gente, sirve a Dios, hágalo para el Señor. Él sí paga bien. El pastor tal vez ni se da cuenta cuántas veces usted cuida las motos o no. El pastor tal vez ni se da cuenta cuántas veces usted intercede o no. Pero ¿sabe quién sí lo ve a usted? Dios. ¿Y sabe quién sí ve su corazón y su intención y su esmero por hacer las cosas bien? Dios. Y Dios le va a dar una recompensa impresionante. Es más, Dios te va a honrar por hacer las cosas con excelencia. Yo no sé, pero yo quiero que Dios me honre. Yo no sé, pero yo quiero estar con mi Señor, yo quiero servirle. Yo no sé. Vale la pena servirle al Señor. Y es un privilegio, es un honor servirle. Y que siempre nos impulse el agradecimiento. Dios lo hizo todo por nosotros. Si la gente aquí en la tierra está agradecido con un hombre porque les dio algo, ¿cuánto más no vamos a estar agradecidos con nuestro Señor Jesús, que lo dio todo por nosotros? ¿Sí o no? Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.